Bueno, no son todos iguales. Por supuesto, cada región tiene sus propias características, cada comunidad, pero en términos generales creo que todos respondemos más o menos parecido a las mismas propuestas. Puede haber algunas pequeñas diferencias, pero no son sustanciales. El público español responde muy bien a nuestra propuesta teatral. Este es el motivo por el cual uno, más allá de lo que significa en términos teatrales y de gira, uno se interesa por ir hacia los lugares en donde es bien recibido, y aquí siempre hemos sido muy bien recibidos. Creo que habla de un tema universal, que es la convivencia entre dos personas a lo largo de los años, sosteniendo un matrimonio con hijos y pasando por diferentes cuestiones que les presenta la vida y ver cómo siguen juntos con esto, ¿no? Cómo afecta eso al matrimonio. Algo que conocemos todos, aunque no tengamos matrimonio, siendo hijo uno conoce el matrimonio de los padres, por eso es tan empática con el público, por eso el público se encuentra identificado en muchas cosas de esta obra, en donde se ríe, llora y expresa las cosas que van viviendo en el escenario junto con nosotros. Sí, trato de no tener ninguno, y eso es un ritual en sí mismo, porque a veces nos atamos a algunas cosas que suponemos o imaginamos que forman parte de lo que es nuestra preparación. Sí hacemos algunos ejercicios vocales, sí tratamos de dejar, digamos, fuera todo lo que arrastramos en nuestra vida personal, digamos, antes de llegar al teatro. Eso es fundamental, porque los que tenemos experiencia en esto sabemos que a veces uno tiene la cabeza enganchada con alguna otra cosa de tu vida personal, llegás al escenario y si no pudiste desprenderte de eso, te sigue ocupando una porción del cerebro que no es recomendable. Hay que estar ahí arriba con todas las luces, hay que estar muy abierto, muy dispuesto a reaccionar en función de qué es lo que ocurre, porque yo sostengo que el teatro es vértigo. Estamos ahí en esta especie de reunión impensada entre un montón de personas que no se conocen, que vienen a jugar un juego que es intentar creerles a unos señores y señoras que están sobre el escenario, que nos cuentan una historia y nos van a hacer jugar el juego de que son otras personas, con unos conflictos distintos. Entonces, en ese ritual, en esa comunión, si se puede llamar de esa forma, todo puede pasar. Alguien tranquilamente podría pararse en el patio de butacas y decir, no estoy para nada de acuerdo con lo que está diciendo, cosa que ha ocurrido muchas veces. Y el saber que el nervio de una representación depende de tantas personas hace que sea un acto vertiginoso. Impresionante. En una palabra es impresionante. La verdad que es un regalo absoluto, no solo por lo que es él en el mundo como actor, sino el actor que es. Es un actor verdadero, es un actor que conecta. Cuando uno tiene un muy buen actor enfrente, hace que una sea mejor actriz también, y así eso se va retroalimentando. Si uno tiene un actor que solo trabaja solo y no se conecta con uno, se pierde esa magia que creo que sucede en nuestra obra, que es que, como nos llaman, que tenemos química. La química es poder escuchar al otro y estar y modificarse de acuerdo a lo que el otro está diciendo, más allá que sea un texto que está escrito y ya lo conocemos y sabemos que va a suceder, ¿no? Y eso tiene que ver con tener un gran compañero también para poder hacerlo. Andrea es lo mejor que le puede pasar a cualquier colega, porque no solo por cómo es ella como actriz, por sus herramientas y su capacidad, su talento, sino por cómo es como persona. Es una mujer con una vitalidad y una energía positiva envidiable. Muchas veces yo llego arrastrando los pies y refunfuñando porque me pasó tal cosa o tal otra, y ella es la encargada de decir, hasta acá, basta, estamos haciendo lo que nos gusta, la gente nos adora, celebran nuestra función, pensemos en eso, que es quien te rescata siempre, a mí me rescata siempre, es una guerrera del escenario y es una mujer a la que adoro profundamente.
Para mí el teatro es un motor de vida, es el que me hace mejor actriz. Cada vez que vengo y hago la gira, cuando vuelvo, ya sea audiovisual o lo que tenga que hacer de ficción, siento que tengo mi expresión como mucho más abierta, mucho más modificada, porque creo que acá es donde uno prueba un montón de cosas y tiene un tiempo para hacer cosas que en lo que es ficción, audiovisual, no lo hay. Y el teatro es vida, es como latir desde el escenario con todo un público en la misma sala y es el aquí y ahora y es el que te pasen cosas y tener que llevarlas adelante. Es eso, es un motor de vida. El teatro, bueno, un poco intenté jugar ahí fuera cuando estábamos charlando con todas las personas, pero es nada más que es un ejercicio de imaginación. Podemos ir a los libros, podemos acudir a la historia del teatro y demás y vamos a pasar por distintas etapas y llegaremos a nuestros días. Pero a mí me gusta jugar con esa idea de la cosa primitiva, de cuál fue la primera pulsión, la primera necesidad que alguien tuvo de contar una historia, contársela a sus semejantes, a la gente de su comunidad, a la gente de su grupo, más que su grupo familiar y su grupo de amigos, ir un poco más allá, ¿no? Es decir, a la sociedad que lo rodeaba en ese momento y creo que muy probablemente, en mi fantasía, para poder llegar a contar lo que percibía, lo que pensaba o lo que sentía, probablemente se haya subido a una tarima, a un cajón, a un banquito, a un banco de plaza, no sé, por esta necesidad física de tener que elevarse un poco por encima de las cabezas para que los que estén detrás puedan escuchar y ver bien. Y me gusta jugar con la idea de que a lo mejor ese fue el nacimiento del teatro.